Cuando en el año 2003 Estados Unidos se disponía a invadir Irak, en lo que fue la segunda parte de la denominada Guerra de Irak, el argumento principal esgrimido fue que el régimen de Saddam Hussein disponía de armas de destrucción masiva que podían ser una amenaza para los países de su entorno. Sin embargo, muchos analistas consideraron semejante argumentación una mera excusa. De hecho, parece ser que no se encontraron las famosas armas de destrucción masiva. Y se dijo, sin embargo, que aquello era un subterfugio para la rapiña imperialista del petróleo iraquí. Esta cuestión nos pone de manifiesto lo que históricamente se ha denominado como casus belli, es decir, el motivo para iniciar una guerra, que los clásicos han considerado siempre parte esencial de lo que ha sido la actividad bélica a lo largo de la historia universal. Normalmente, cuando se producía un conflicto bélico, no solo había que poner en marcha toda una serie de instituciones, ya sea la propia milicia, los ejércitos, las armas, hoy diríamos no solo los cañones, sino las bombas atómicas, y hacía falta sobre todo pues, un motivo, es decir, había que realizar una declaración de guerra formal y había que presentar un motivo. ¿Por qué es importante este casus belli, este motivo para una guerra? Pues es importante en el mismo sentido que diríamos hoy, viendo pues, las teleseries sobre investigación criminalística, que comprobamos en el argumento de muchos de estos episodios que no basta con la mera investigación forense de las pruebas, que pueden ser circunstanciales. Como dicen los detectives, se necesita siempre el motivo para que se produjera el crimen. Y en este sentido, sin considerar la guerra un crimen, no llevar la metáfora demasiado lejos, diríamos que no basta con la tecnología, sino también es necesaria la ideología. Es decir, que los motivos para la guerra están a un nivel, diríamos, ideológico, justificativo, no de la mera rapiña, sino de toda una serie de planes y programas ligados a sociedades políticas efectivas, a las normas de los imperios universales que habíamos dicho en otros vídeos. Así, de hecho, pues la propia argumentación de Estados Unidos de que había armas de destrucción masiva en Irak, pues no parecía efectivo, es decir, no se encontraron las armas, o por lo menos no se encontraron en la cantidad y medios que se esperaba. Pero, sin embargo, el tema del petróleo sí es un casus belli, porque el petróleo, como fuente de energía principal de las sociedades capitalistas desarrolladas, no solo para el combustible, sino para realizar toda una serie de artefactos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el plástico en nuestras sociedades, pues es un motivo suficiente. Es decir, el petróleo no puede ser acaparado por una serie de países que lo explotan y que poseen el monopolio, sino que es necesario que esté disponible a precio justo, a precio de mercado. Y entonces el que un país tenga petróleo y no lo explote, no desee explotarlo, puede ser un motivo para la guerra. Y puede tener mucho que ver ya simplemente con el mantenimiento de nuestras sociedades capitalistas. De hecho, pues los casus belli han sido una constante, como decimos, a lo largo de la historia universal, y podemos hacer un repaso de ellos que nos permite ver su importancia y su necesidad, pues más allá de meras justificaciones ad hoc. Así, por ejemplo, ya desde la famosa guerra de Troya, ¿no? Que no solo quedó registrada de manera poética en la Ilíada de Homero, sino incluso pues, en películas recientes, pues en el fondo el motivo para iniciar esa guerra fue el secuestro de la princesa, la famosa Helena de Troya. Claro, aquello suponía una especie pues, de ruptura del orden tradicional aristocrático de la Grecia arcaica, la ruptura pues, en el fondo de aquel orden que estaba basado pues, en los mitos y que ponía a los aristócratas en la cima, y por lo tanto había que reparar aquel sistema, y la única manera pues, era destruyendo Troya y devolviendo a la princesa Helena
a quien era su esposo. En el caso de Estados Unidos, que hemos citado aquí ya abundantemente, toda la historia de los Estados Unidos está llena de casus belli. Ya, por ejemplo, en el momento en el que se produce la guerra de secesión norteamericana, cuando los estados del sur efectivamente se separan, al menos por la vía formal, de los estados del norte y se forman los estados confederados del sur, resulta que se había mantenido en la bahía de Charleston, en Carolina del Norte, el fuerte Sumter, que era uno de los reductos y símbolos del poder federal norteamericano. Y entonces, como se le proveyó de víveres y de viáticos para que estuvieran ahí los soldados durante un tiempo indefinido, los estados confederados no tuvieron otro remedio que atacar, si realmente querían considerarse como un estado soberano. Y aquello fue un motivo para empezar la guerra, puesto que los estados del sur no solo se habían separado formalmente de los del norte, sino que habían atacado a uno de los elementos del poder federal. No debemos olvidar tampoco el famoso casus belli de la guerra de Cuba, tan nefasta para España, porque supuso la pérdida de los últimos territorios americanos. El acorazado Maine, que fue llevado al puerto de La Habana para defender los intereses de norteamericanos que había en la isla, acabó explotando. Unos dicen que fue saboteado, otros que simplemente la caldera se encontraba en mal estado y que se hundió, provocó un incendio y se hundió. En cualquier caso, aquello fue un motivo para entrar en guerra por parte de Estados Unidos. También en la Segunda Guerra Mundial pues, hubo otro casus belli muy curioso, que fue el ataque a Pearl Harbor, que muchos dijeron que en realidad Estados Unidos había dejado desprotegido el puerto de Hawái para que los japoneses atacaran. En todo caso, pues Estados Unidos tuvo que intervenir allí. Y ya antes, en la Primera Guerra Mundial, se produjo un casus belli que a mi entender es muy genuino de esta cuestión ideológica por encima de lo meramente institucional o tecnológico. A saber, Estados Unidos, cuando empezó la Gran Guerra, se mantuvo neutral, bajo las teorías de su presidente Woodrow Wilson, que era un kantiano, y creía en la paz perpetua. Sin embargo, se suele decir que a raíz del hundimiento del buque Lusitania en 1915 por un submarino alemán, donde viajaban muchos ciudadanos norteamericanos, Estados Unidos entró en guerra. Pero lo cierto es que hasta el año 1917 no se produce la entrada formal. Hasta entonces solo se habían dedicado a habituallar a las potencias aliadas, es decir, a Francia y Inglaterra. ¿Por qué se entra en guerra en 1917? Pues al parecer porque Alemania había enviado una comunicación secreta a México prometiéndole que podría quedarse con varios estados del sur de Estados Unidos que antes habían sido de México si entraba en guerra contra Estados Unidos. Esta comunicación llegó a los servicios secretos norteamericanos y se aireó de manera constante y repetitiva aquellos días en la prensa. ¿Qué suponía aquella comunicación, a pesar de que México estaba envuelta en toda una vorágine revolucionaria? Pues suponía ni más ni menos que una vulneración de la doctrina Monroe, aquella que dice que América es para los americanos, y entonces aquella comunicación de Alemania suponía una intromisión de los europeos en asuntos americanos. Por lo tanto, era un motivo suficiente, pensó Wilson, para entrar en guerra. Incluso un casus belli más reciente y más polémico desde el punto de vista hispanoamericano, pues fue el famoso derrocamiento de Salvador Allende, aunque no fue una guerra abierta, o no hubo una intervención norteamericana abierta en ese derrocamiento. ¿Qué sucedió ahí? Pues sucedió que en el año 1973, ya siendo Allende, llevando a Allende varios años en el gobierno, anunció públicamente su programa de transición pacífica al socialismo. Claro, aquel gobierno de la Unidad Popular, con apoyo de los comunistas, que decía que iba a transitar al socialismo, pues era más o menos como una provocación para Estados Unidos, porque era tanto como decir que la Unión Soviética estaba interviniendo ahí. Aunque no hubiera una intervención soviética directa, aquello era una amenaza, y a su vez una vulneración de la doctrina Monroe. Entonces, desde esta perspectiva, ya olvidada la Guerra Fría,
aquel casus belli pues, tiene su justificación. De hecho, pues olvidada pues ya la perspectiva de la Unión Soviética, que veía aquí una agresión imperialista, pues parece más plausible aquel motivo que esgrimió Estados Unidos, o por lo menos suponiendo que Estados Unidos estaba directamente implicado, como suponemos. En cualquier caso, podemos decir que los casus belli son parte pues, del proceder bélico, de todo el sistema bélico, aunque han existido guerras de política de hechos consumados, como las que entabló Luis XIV en el siglo XVII, para aumentar mínimamente las conquistas de Francia y otras parecidas, pero que son un elemento propio, fundamental en el propio estudio de los temas bélicos, y que no son meras justificaciones ideológicas.